Boruto, nacido en la aldea de Konoha como el hijo primogénito del genin más poderoso, Naruto Uzumaki, y de la kunoichi apodada del Byakugan Hinata Hyuga. Durante su niñez, Boruto fue agraciado, debido a que pudo disfrutar de la compañía de sus padres y de su adorada hermanita, obteniendo así cualquier tipo de beneficio de terceros, ya sea en lo material o en lo personal, a causa del peso y de la influencia que tenía su padre en los demás. A medida que crece, se puede ver a Boruto como una persona enérgica, extrovertida, pero sobre todo terco, algo muy similar a su padre cuando era solo un niño. Mientras va adquiriendo más conocimientos de habilidades como Shinobi, este se vuelve un poco arrogante, considerándose por sí mismo autónomo. Es decir, Boruto confiaba tanto en sus habilidades que consideraba que lo podía hacer todo por su cuenta, sin la necesidad de ayuda de terceros, jactándose así de las misiones que les encomendaban al equipo 7, etiquetándolas como simple y sin ninguna relevancia. Boruto, a pesar de eso, es una persona que se preocupa por sus amigos y más si alguno de ellos se encuentra en peligro. Este sacaba su coraje y valentía de poner sus manos en el fuego, con tal de defender y proteger a dicha persona. También este amaba compartir con su familia, pero esto poco a poco empieza a afectarle, ya que él veía como sus amigos disfrutaban el estar con sus padres, mientras que Boruto últimamente se la pasaba con su madre y su hermanita. Debido a que su padre es el Hokage, este título le impedía en cierta manera pasar esos lindos ratos con sus hijos, especialmente con Boruto, quien ya estaba en suficiente edad como para comprender las cosas del mundo. A causa de la ausencia continua de su padre, esto provoca en Boruto un vacío grande en su corazón y un odio hacia el título del Hokage, ocasionando así que la relación entre padre e hijo empezara a deteriorarse. Al cabo de unos meses, se anuncia que los exámenes Chunin se acercan, examen primordial para determinar las fuerzas y habilidades de los niños que vienen creciendo. Para Boruto esto no le interesa en lo más mínimo, pero su opinión cambia más tarde, puesto que su compañera Sarada sí tiene el deseo de participar y de seguir escalando como Shinobi, para así convertirse en la próxima Hokage. Por tal razón, Boruto no quería ser la piedra de tropiezo en su camino ninja, por lo que le asegura que firmará el papel para participar en dicho examen. Sin embargo, Boruto permanecía con pensamientos negativos y sin gana alguna de seguir siendo Shinobi, ya que reflejaba esto como una responsabilidad que le impedía pasar el rato con sus amigos. Todo cambia cuando conoce a Sasuke, en una discusión previa que tenía con su madre por la ausencia de Naruto en el cumpleaños de Himawari. Este, al ver a este hombre parado enfrente de su casa, lo mira con asombro, a tal grado de que lo persigue a escondidas, con el fin de comprobar qué tan fuerte es su tío Sasuke, conocido como el rival más fuerte que tiene Naruto. Al fallar en su acto y ser descubierto por Sasuke, este admira aún más a su tío Sasuke, pidiéndole así que lo haga su discípulo. Este le pregunta si domina el Rasengan, lo cual Boruto le dice que no, por lo que Sasuke le afirma que hasta que no aprenda esa habilidad, no lo considerará como su discípulo. Al oír esas palabras se pone muy feliz, puesto que ve a Sasuke como una persona fuerte y misteriosa, evocando así en Boruto una vez más unas llamas ardientes de ser un ninja para proteger a los seres que ama. No bien amanece y Boruto va a la casa de Konohamaru para pedirle que por favor le enseñe el Rasengan. Konohamaru, al oír este cambio repentino en Boruto, se pone contento, ya que empieza a recordar lo importante que es esta técnica y el legado que ha dejado al pasar los tiempos. Esta técnica fue creada por el abuelo de Boruto, el cuarto Hokage, conocido como el Destello Amarillo, Minato Namikaze, y pasada a diversos usuarios como Jiraiya Sensei, Kakashi Hatake, Naruto y Konohamaru. Este entusiasmo de aprender la técnica no le dura mucho, al ver el proceso de entrenamiento que conlleva para dominarlo. A medida que practica, poco a poco se va cansando de ello, al darse cuenta que no sería tan fácil el aprenderlo. Pero, a pesar de ello, no todo pinta a su contra, ya que al cabo de unos días, Boruto logra con éxito dominar el Rasengan, dejando así sorprendido a Konohamaru. Este de inmediato va hacia donde Sasuke, para mostrarle que ya domina a la perfección el Rasengan. Pero, para Sasuke esto no parece suficiente, debido a que nota que su Rasengan aún es débil y pequeño. Al oír esto, Boruto lo lanza y se va decepcionado
sin antes escuchar por completo lo que le iba a decir Sasuke. Esta situación y el pensar en ser reconocido por su padre, más ser el discípulo de Sasuke, llevan a Boruto a tener unos pensamientos de urgencia en lo que respecta a conseguir poder, por lo que tomaría cualquier atajo con tal de lograr su objetivo. Aquí es donde entra en juego el científico Katasuke, personaje que tiene un rol importante en la aldea de la hoja, debido a los avances que este y su equipo han logrado en su organización, llamados como Equipo de Herramientas Científicas Ninja. Katasuke persuade a Boruto y le dice que puede ayudarlo con eso que le preocupa tanto, que si le preocupaba el adquirir más poder, ya no tenía que preocuparse por ello, ya que según él, contaba con una herramienta que podía serle útil. Al oír esto, Boruto opta por usar esta herramienta ninja, y así forzar, o más bien alterar, el Rasengan. Al mostrárselo nueva vez a su tío Sasuke, este lo reconoce como su discípulo. Contento al ser reconocido, deja ver ligeramente la herramienta ninja que llevaba bajo su chaqueta. Sasuke que se percata, pero optó por el momento no decirle nada. Comienzan los exámenes Chunin y Boruto se dice a sí mismo que no lo usaría a menos que se sintiese en peligro de perder, por lo que llegó a usarlo en 3 ocasiones. En esta última fue mediante el combate que tenía con Shikadai, hijo del estratega más inteligente que tiene la aldea, Shikamaru Nara. Al ganar este combate de forma ilícita, Naruto se percató que había algo extraño, ya que el combate estaba a favor de Shikadai, por lo que decide pararse en medio de la arena y tomar la mano de su hijo. Confirmando así sus sospechas, Boruto es descubierto delante de su padre y de todos los allí presentes, como un shinobi que utilizó una herramienta científica, arma que de por sí estaba prohibida de usar en este evento. Naruto, disgustado al ver que su propio hijo haya concurrido a estas cosas, decide quitarle su banda, ya que los verdaderos ninjas se hacen bajo arduo entrenamiento, no con potenciadores de terceros. Boruto, conmocionado por lo ocurrido, decide irse llorando al no querer escuchar los sermones de su padre, pero justo unos segundos antes entran 2 personajes no invitados al evento, conocidos como Momoshiki y Kinshiki, miembros del clan Otsutsuki. Esta aparición permitió que Boruto comprendiera 2 cosas. El usar herramientas con el fin de tener más poder solo te hace ver como un cobarde que depende de ellas, a diferencia de un verdadero ninja, quien confía en sus habilidades debido al arduo entrenamiento que éste ha realizado. En segundo lugar, pudo presenciar el chakra enorme que emana dentro de su padre, quien consideraba que solo era un simple vejestorio, que firmaba papeles en la oficina. Al ver cómo Naruto protegía junto a Sasuke a ellos y a las demás personas que aún estaban en el estadio, comprendió cuán gran importante es el rol de Hokage y cuánto se preocupa Naruto por cada uno de ellos, viéndolos a todos como su familia. Tras una serie de combates, logran derrotar a Momoshiki, gracias a la hazaña de Sasuke al usar a Boruto como el ataque sorpresa. Esto permitió que Boruto tuviese un símbolo extraño en la palma de su mano derecha, símbolo el cual, según dicho por Momoshiki, es otorgado a aquellas personas que logran derrotar a un dios, en este caso a uno de los miembros del clan Otsutsuki. De momento en el anime se desconoce sus habilidades, no obstante en el manga pudimos apreciar algunas de las cosas que puede hacer un portador. Una de ellas le permite al usuario inutilizar ninjutsus, es decir, si reciben un ataque de este estilo, el portador puede drenar ese ninjutsu, algo similar como hacía Momoshiki con su Rinnegan, el cual absorbía cualquier técnica de este estilo con la palma de su mano, y luego las arrojaba de una forma intensificada. Boruto no solo tiene este poder abrumador en su mano, ya que cuando derrotó a Momoshiki pudimos notar cómo su ojo derecho cambiaba de forma, tornándose azul claro con un borde negro, permitiendo así tener una conversación con Momoshiki. Este doujutsu no es la primera vez que se manifiesta en él, ya que pudimos ver cómo en ciertas situaciones pudo activarla de forma involuntaria,
un Kekkei Genkai llamado Yogan, el cual permite al usuario percibir el flujo del chakra y observar el sistema de circulación del mismo, algo similar a como los del clan Hyuga con el Byakugan. Además, un portador con el Yogan también puede rastrear a través de huellas al individuo, pero sobre todo ver las barreras que conectan los mundos o espacio-tiempo, una habilidad la cual pudimos presenciar cuando Boruto se enfrentó a la bestia Nue y a su invocadora Sumire. Al regresar todos en buen estado, Boruto una vez más se propone un nuevo objetivo, y es seguir los pasos de Sasuke, siendo un ninja que colabore en las sombras para el Hokage, en este caso para Sarada, quien ha proclamado en reiteradas ocasiones que quiere ser como el séptimo Hokage y seguir sus ideales. En resumen, ambos tendrán un mismo camino ninja, pero de forma inversa. Gracias a los acontecimientos previamente mencionados, como también a las demás situaciones por las que este personaje ha tenido que pasar, podemos ver, o más bien podemos notar a un Boruto más maduro al tomar decisiones, más comprensivo con su padre, pero sobre todo más sagaz respecto al mundo ninja. Aunque vivan de momento en una paz temporal, sabe perfectamente que debe de entrenar aún más si quiere proteger a sus amigos y a las personas que ama. A su corta edad, Boruto es capaz de dominar 3 elementos de chakra, permitiéndole así tener una diversidad de técnicas muy útiles para el combate, en la que podría destacar Boruto String. Esta técnica le permite ser lanzado a una velocidad muy rápida, debido al elemento de viento que éste aplica en sus manos, acompañado de unos clones de sombra, agregándole a eso las kunais infundidas de chakra del elemento rayo, para así poder atacar al enemigo de una forma más agresiva y poderosa. Podemos ver un cabello rubio con ciertos mechones de cabello que sobresalen por encima de su banda, una suavidad agradable debido a lo lacio que es su cabello, a diferencia de su padre, quien los tenía más puntiagudos y más rebelde, rayas en sus mejillas como si fuese un bigote de gato, y unos ojos azules muy similar a su abuelo Minato Namikaze y a su querido padre, Naruto Uzumaki. La genealogía de este personaje es muy interesante. Podemos ver cómo Boruto proviene de 2 clanes muy conocidos en el pasado. Por un lado tenemos el clan Hyuga, quienes son descendientes del clan Otsutsuki, por parte de Hamura, el hermano de Agoromo. El clan Hyuga es uno de los clanes más poderosos que tiene la aldea oculta de la hoja, el cual ha sido respetado y elogiado por otros debido a sus habilidades con su Kekkei Genkai, es decir, el Byakugan. Por otro lado, tenemos el clan Uzumaki, quienes son descendientes directos del hijo menor de Agoromo, Atsura Otsutsuki. Este clan era conocido y a su vez temido por sus conocimientos con el Funinjutsu, una técnica de sellado en el cual una o varias personas eran capaces de sellar o almacenar seres vivos, chakras u objetos en pergaminos, personas o cualquier otro tipo de almacenaje. Sin olvidar que este clan eran parientes lejanos del clan Senju, debido a que su ancestro es también Asura Otsutsuki. Por tal razón, sus descendientes se llevaban muy bien, a tal grado que entre miembros de ambos clanes llegaban a casarse, como lo fue con Hashirama Senju y Mito Uzumaki. Al saber todo esto, podemos notar que Boruto proviene de un linaje bastante fuerte y muy respetado en las guerras ninjas pasadas, por lo que no es de extrañar que Boruto sea hábil y capaz de aprender técnicas más fácil que su propio padre. Un ejemplo vivo es que su abuelo Minato Namikaze, el desarrollar la técnica del Rasengan le tomó 4 años. A Naruto, su padre, le tomó meses, mientras que a Boruto solo días. Esto se le llama el ciclo de evolución. Y me da un poco de risa, ya que hay una minoría que se molesta el que Boruto sea capaz de hacer tales cosas. Pero chicos, seamos conscientes, esta es la historia y no puede ser cambiada.